Amigos, ahora tenemos el gran honor de estar con don Roy Campos, el mejor lector de hojas de té en el mundo que conocemos, porque siempre tiene una característica muy importante: explicar de una forma sencilla todo esto de lo que tan complejo que pueden ser las cuestiones cuantitativas, las encuestas, la demoscopía. Don Roy, muchas gracias, ¿cómo estás? César, gusto en saludarte. Eso de hojas de té no me gustó mucho, pero está bien. Bueno, Prefiero pues leer. los Prefiero antiguos así leer. leían hojas de té, ¿no? Sí. Lo entiendo, lo entiendo. Muchas gracias, César. Don Roy, platícanos cómo estuvo este proceso electoral de México. ¿Qué pasó? ¿Se cambiaron mucho más las cosas? ¿Era lo que se esperaba? ¿Nuevo acomodo de fuerzas? ¿Qué sucedió? Mira, César, un poco para los que nos escuchan, deja darte un poco de contexto, nada más, fíjate. Después de aquella elección de 2006 muy complicada, se hizo una reforma electoral. Y esa reforma electoral te decía: señores de todo el país, unifiquen las elecciones. Ya no estén teniendo elecciones todo el año. Unifíquenlas y pónganse en julio de cada año todas las elecciones. Se vino dando el cambio, no se había logrado hacer total. Ese es el primer contexto. Segundo contexto: entra el presidente Peña Nieto y lo primero que hace cuando tiene un día de gobierno es sentarse con partidos de oposición, ¿no? Bien, está. Y entonces llegamos a 2013 con una nueva característica: ya no hay elecciones todo el año, porque las elecciones se volvían parte de un conflicto político, porque todo el tiempo estaban peleándose electoralmente, y ahora solo había una fecha problemática para los acuerdos del gobierno, que era julio. Entonces la elección trascendía en importancia. Era si el PRI se iba a mostrar como un partido lleno de fraudes y lleno de trampas y iba a querer ganar todo, o se iba a abrir con unas nuevas reglas a que cualquiera ganara. Era como una prueba de fuego, la primera elección del siglo con el PRI gobernando, la primera elección con Peña, en medio de un acuerdo, y entonces todo el mundo estábamos pendientes de qué hacían los partidos políticos. Ese era el contexto. Bien, viene la elección. Si, antes de empezar te podría decir quién ganó: el PAN. O sea, ¿quién ganó la elección? El PAN. Es lo primero, ¿no? Particularmente una persona que se llama Gustavo Madero, que es el dirigente del PAN. Esos son los grandes triunfadores mediáticos y también en resultados. Y te lo digo a pesar de que no tuvieron más votos. El que tuvo más votos fue el PRI. Entonces aquí hay Entonces, ¿ganaron perdiendo? de alguna manera, mira, votó el 37% del padrón del país, es decir, muchos estados del país, eran 14 estados más por ahí una especial, y era el 37% del padrón. Y en esos lugares el PRI tuvo más votos que nadie. Bien. ¿Y entonces por qué perdió? Porque perdió posiciones de gobierno. No era una elección de presidencial, era posiciones de gobierno. Y entonces el PAN gana lugares que nunca había ganado o que nunca había soñado ganar en el corto tiempo. Te gana lugares fronterizos ahí cerca de San Antonio, como Nuevo Laredo y Matamoros. Te gana Saltillo, Monclova, te gana Aguascalientes, conserva Baja California, y te gana una serie de ciudades, conserva Boca del Río, que lo hace mostrarse como el triunfador, el que le arrebató al PRI sus lugares ¿Se importantes. convierte en la Eso más importante posición ahora? se convierte más, no, el PAN se convierte en alguien que gobierna lugares que nunca gobernaba, gobierna más población de la que gobernaba, a pesar de tener menos votos, pero mejor distribuidos. O sea, están más en los lugares que tenía que ganar. Y porque venían de un tercer lugar en la elección presidencial anterior, ¿no? Ahora Total, entran en segundo. totalmente. Mira, venían de un arrastre en el 2006, los habían mandado al tercer lugar presidencial, pero al tercer lugar también en la gubernatura de Jalisco que gobernaban, de Morelos que gobernaban, se habían tercer lugar en el DF, tercer lugar en Tabasco, es decir, todas las gubernaturas y la presidencia del 2006, tercer lugar, y además estaban en un conflicto de pleito interno muy fuerte. Entonces uno decía, pues este partido le va a ir muy mal, y resultó que es el que recupera posiciones. En un momento muy especial para su dirigencia, porque Gustavo Madero enfrenta una oposición dentro del partido. Si le iba mal, lo podían haber tumbado. Como le fue bien, ahora está con todas las cartas como para conservar el poder en el partido. Revivió, digamos, lo que le pasó a Lázaro. Se levantó y volvió a Es andar. eso. No, porque no estaba tan muerto, pero efectivamente, ¿no? Como que es un tanque de oxígeno, le dan muy fuerte. Y ahora, si el PAN es el gran ganador, ¿quién es el gran perdedor de la elección?
Y el gran perdedor es el PRI por culpa del PRI. Fíjate, el PRD, primero ahorita llegamos al PRI. Okay. El PRD perdería, pero era previsible que perdía. ¿Por qué? Los estados que se elegían, ninguno era gobernado por el PRD. Y el único lugar importante del PRD era un lugar muy conocido tal vez para todos, que es Cancún, que es el municipio de Benito Juárez. Era el único lugar importante para el PRD y lo pierde. Entonces podrías decir que perdió la elección. Pero el PRD hizo algo que en México se viene haciendo desde 2010, que es hizo alianzas con el PAN casi en todo el país. Y entonces, sin tener votos por sí, puede cantar que va a ser cogobierno en muchos lugares, porque hizo alianzas con el PAN, en Baja California, en Aguascalientes, y entonces dice, bueno, lugares en donde el PRD no pesaba nada, fue el fiel de la balanza para dar un cogobierno. Por ejemplo, la única gubernatura que se jugaba, que era Baja California, era la única que se jugaba. Gana el PAN, la alianza PAN-PRD, por 3 puntos, y el PRD puede asumir. Ahí, el año pasado, el PRD valía más de 20 puntos. Entonces, puede asumir. Esos 3 puntos no los hubieras tenido si no haces alianza conmigo. Entonces, somos un cogobierno, ganamos juntos. Entonces, el PRD puede asumirse como un coganador junto con el PAN. Ya, vendrá del cogobierno, de la campaña, viene el cogobierno a ver qué tal funciona. Y coconferencias. Esperemos que no sea coconfusión. Exactamente, pero por lo pronto salen los dos juntos a cantar los triunfos, salen los dos juntos a decir que mantienen un pacto con el gobierno, es decir, hay una dirigencia del PAN y PRD que son la izquierda y la derecha, pero alguien dice que por ahí algún secretario de Gobernación dijo que era una alianza perversa. No, simplemente es una alianza política para enfrentarse a un poder. Entonces, lo hicieron bien, entonces el PRD se puede asumir como triunfador. Y el PRI, por tonto, así en pocas palabras, no es ganador. El PRI, su discurso, y aquí es para los estrategas y para los que trabajan en comunicación política, el PRI tenía que haber tenido preparado su speech una vez terminada la elección. Y su speech natural era, votó el 37% del padrón un año después de la elección presidencial y decidió ratificar el triunfo del PRI, porque fue el que tuvo más votos. Ese era el speech, pero se enredó en defender su derrota de Baja California. No aceptó la derrota el domingo. El domingo 7 de julio no aceptó la derrota. Y el lunes seguía sin aceptarla. Y el martes seguía sin aceptarla. Entonces, mientras había tenido triunfos en el resto del país, él tenía que haber dicho, él decía, perdí, hasta que se sale y dice, bueno, sí es cierto que perdí. Entonces ya no pudo haber cantado los triunfos porque todo el mundo volteamos a ver a qué horas acepta su derrota. En estrategia de comunicación política es mejor concentrarse, oye, todo esto gané versus defender algo dudosamente que lo hayas ganado o no. Claro, bueno, Gustavo Madero, el del PAN, se concentra en los municipios que ganó y nunca dice que le ganaron todos los distritos de Hidalgo, que lo arrasaron en Chihuahua, no, o sea, no habla de las derrotas. En donde hay derrotas dice hay que analizarlas y hay que ver si el PRI jugó limpio, pero él canta las victorias. O sea, en comunicación política ha trabajado mucho mejor el PAN que el PRI. Okay. Ahora, una pregunta. En cuanto a esto, ya este nuevo reacomodo de fuerzas que casi queda un poco igual, digamos, ¿no? Aunque sale el PAN más ganador, ¿cambia mucho la cuestión política en México? Mira, primero, efectivamente, el mapa electoral no mueve mucho la política. ¿Por qué? Porque había una gubernatura en juego y la conserva el que la tenía. Entonces, en términos de gobierno, pues el PRI sigue teniendo los mismos gobernadores, el PAN los mismos y el PRD los mismos. Ese no hay grandes cambios. A niveles municipales sí, que no son tan importantes para un gobierno federal. ¿Sí? El presidente Peña Nieto, ayer hizo una declaración, por cierto, en radio, que se me vinieron muchos de encima, que era que México tenía los partidos de oposición que todo país quisiera tener. O sea, y también, pero fíjate nada más lo que decía, ¿por qué? Tenemos partidos de oposición que son el PAN y el PRD, que realmente se oponen al PRI y le intentan ganar las elecciones. Pero a su vez están dispuestos a sentarse con el gobierno para sacar reformas y hacer avanzar el país. Al mismo tiempo, entonces no abandonan su condición de opositores
pero tampoco abandonan su condición de estadistas de que tienen que hacer por el país. Entonces, en ese sentido, tenemos también un presidente que está priorizando el que se hagan reformas a ganar elecciones. Es decir, es más importante sacar las reformas para el país que estar ganando las elecciones, así que no importa si las ganamos o las perdemos, nos vamos a seguir sentando a hacer acuerdos. Entonces ganó la prudencia, digamos, ¿no? En todas las partes. Ganó la política. Ganó la política, o sea, no ganó la elección, ganó la política, porque ya ayer anunciaron, bueno, esta semana anunciaron los partidos políticos que van a seguir en el pacto. ¿Cuánto va a durar el pacto? No sabemos, pero pasó la aduana más difícil que tenía, que era la elección de julio. Y casi la mitad de un territorio nacional. Totalmente. La pasó, los que estaban en la mesa, todos se pueden volver a sentar con mangas, con cartas ganadoras en la mano. Cada quien puede decir, logré esto. Entonces todo el mundo se sienta con una sonrisa, los acuerdos siguen, y ahora falta la parte difícil. Ya sacaron varias reformas, pero falta sacar reformas hacendarias, reformas energéticas, reformas políticas. Es decir, están en una etapa, pero platicando. Ya quisiéramos, nomás para los que no conocen México a detalle, hace 6 años a estas alturas, el presidente de México y el jefe de gobierno del Distrito Federal, que es el lugar más importante, no se habían dado la mano, no se habían saludado. ¿No? O sea, había un desacuerdo político impresionante, imposible hacer acuerdos. Hoy de repente todos están sentados en la mesa tratando de hacer reformas. México cambió en ese sentido. La parte del mapa electoral a lo mejor no, pero el mapa de acuerdos políticos sí cambió y esta elección ayudó. ¿Será que está madurando democráticamente México, separando hoy el día de la elección es el día de la elección y no el resto del año es el día de la elección? Yo creo que no tanto, ¿eh? Yo creo que no tanto. Yo bueno, creo que ya me estaba entusiasmando yo. Que el agua les llega a la boca y dicen, ya si no hacemos algo nos vamos a ahogar. Oye, y en términos de elecciones, ¿qué caracterizó la campaña? En México, en teoría, está prohibida la campaña negativa. No hubo nada más que campaña negativa. Nada, solo hubo campañas negativas. De los 14 estados que tuvieron elección, en 8 hubo el llamado carro completo. El partido que gobernaba arrasó. En 8 de los 14. Entonces, participaciones bajísimas. Participaciones, por decirte algo, el municipio de Culiacán, 31%. La gubernatura de Baja California, abajo del 40%. O sea, son participaciones muy bajas para el estándar mexicano. Por eso me dices si estamos madurando democráticamente. No, yo creo que los ciudadanos no. Yo creo que más bien de los políticos que ya sintieron que el agua les llegaba a punto de ahogarlos. Pero los estrategas, sí hubo buenas estrategias, hay buenos spots, hay buenos arranques de temáticos, hay campañas negativas que tuvieron que ser compensadas y respondidas. Viví muy de cerca, porque ahí vivo el caso de Aguascalientes, donde el PAN reaccionó bien ante las evidencias de corrupciones de gobernantes anteriores. Salía el PAN con 3 voceros con un lenguaje muy directo, muy bien preparados. No sé a quiénes dio el media técnica, no sé si fuiste tú, pero eran muy buenos para atender a medios. Es decir, vimos casos exitosos, vimos nuevos ejercicios de la parte electoral, así que esto va avanzando. Ahora que lo mencionas, ¿qué es más importante? Con un COFIPE que no permite campaña de contraste, con todo el mundo que tiene que hablar como si estuvieran en la diplomacia, pero en las redes a veces están sacando los ojos. ¿Qué es más importante? Tú mencionas las campañas publicitarias, los entrenamientos mediáticos, los discursos, los eventos, las movilizaciones. ¿Qué está haciendo? Porque antes se definía mucho por el marketing político, pero la gente tal vez ya es más reticente a la publicidad política. ¿Qué es lo que ayuda a definir ahora las elecciones? A ver, cuando es una elección abierta, todos los factores te dicen que fue la que las ganaron, ¿no? O sea, ganamos por mis buenos spots y ganamos por mi movilización. Y cuando es una elección donde alguien triunfa claramente. Cuando es una elección cerrada, el margen está en el detalle. Mira, ¿cómo lo veo ya? Hay dos aspectos. Tienes que ganar la campaña y tienes que ganar la jornada, que son 2 cosas distintas. Tú puedes ganar la campaña, y he visto muchos casos, y en esta vi, en que un partido ganó la campaña, o sea, subió, pero la jornada no la ganó.
porque en la jornada le faltó la parte de operación, estructura, organización, la parte que se organiza de una campaña el día último. Esa les falla. Alternancias. Habíamos vivido 39 alternancias estatales en México, pero en esta vimos alternancias municipales muchísimas e impensables. Te digo Cancún, pero también te puedo decir Cancún, Oaxaca, Tlaxcala, Ahome, Mexicali, Entonces la señal Saltillo. que dan los electores, oye, si no lo haces bien, te cambio, si no lo haces bien, te cambio. Entonces la competencia va a ser buena. De hecho, la alternancia en este momento es como el símbolo de las elecciones en México, no de este año, desde hace rato, desde el 2010, digamos, que el símbolo de las alternancias está muy claro. Mira, el incumbent, siempre se dice que ser incumbent hay una ventaja, y efectivamente, el incumbent tiene una ventaja, ¿no? Conoce agenda, programas, estructura, programas sociales. Pero la desventaja Tiene... es que también ya te conocieron 3 años y el otro es algo que puede ser una historia nueva, ¿no? Claro, el incumbent tiene la desventaja de que no puede cantar el cambio, y la gente quiere cambio. Entonces es el incumbent. Sin embargo, fíjate, en el sexenio de Calderón en el pasado, de 34 elecciones de gobernador, 16 cambiaron de gobierno, prácticamente la mitad. Es decir, si eso no es el símbolo de un deseo de cambio del ciudadano, pues yo no sé entonces qué es ese deseo de cambio. Y cuando viene la elección presidencial, el partido en el gobierno lo manda al tercer lugar, es deseo de cambio. Entonces, hay una especie de llamado al cambio que te genera muchas alternancias. Y eso es el símbolo de esta elección. Interesantísimo. Bueno, por último, don Roy, ¿qué le recomendarías? Porque lo que nos ven sobre todo son nuestros amigos consultores, muchos jóvenes que quieren entrar a esta disciplina de la consultoría política. ¿Tú qué les recomendarías? Porque siempre mencionas que una cosa es la teoría y la otra es la práctica. ¿Qué les recomiendas para entrar en esto de la asesoría política? Para entrar. Para entrar y para desarrollarse en esto. ¿Qué necesitan? A ver, mira, tienen que entender una cosa. No asuman que conocen al electorado. No asuman que lo conocen. Normalmente todo el mundo cree que ya sabe, leyó 2, 3 libros, platicó con alguna gente, se va y platica con el taxista en la clásica investigación que se hace cuando llegas a una ciudad, ¿no? Todas esas cosas. Y asumes que ya conoces los temas y que ya conoces al electorado. Tampoco asumas que sabes comunicar o que tus clientes saben comunicar. O sea, tienes que preocuparte por realmente conocer al electorado, su historia, su forma de pensar, hacer una buena investigación, aunque sea documental. Segundo, para que todo el que vaya a estar enfrente de un micrófono esté preparado para atender al micrófono. Eso es bien importante. Cuando yo analizo las campañas aquí de varios estados, es ¿quién le dijo a este candidato que sabía hablar? 5 minutos y sigue hablando. Y yo no sé de qué está hablando. Ya después sale el vocero de su campaña a corregirlo. Y es peor. Entonces, lo que quiso decir el candidato. Y lo enreda más. Entonces, todo el que hable tiene que estar... Entonces, cuando vas a participar en esa campaña, tienes que estar checando a ver cómo es el electorado, quién va a ser el que da la cara. O sea, quién va a ser el que da la cara. Conocer quién da la cara del otro lado, del adversario. O sea, yo creo que dar así como cuando dice, ¿dónde está el botoncito que hace ganar una campaña? Nadie lo conoce. No hay botoncitos mágicos. O sea, más bien es un tablero de control lleno de botoncitos que has que estar pendiente que no se te prendan de rojo ninguno, ¿no? O sea, de la falta de recursos, el partido político, los voceros, o sea, llenos de botoncitos. Y sobre todo preparar a los candidatos, como mencionas, ¿no? Porque luego quieren basarlo mucho o en publicidad o en vallas, en cosas que pues es un escenario controlado, pero luego vienen las entrevistas o los debates y si no se parece la persona al mensaje que tenías, como que contraría a veces al elector, ¿no? Oye, voy a decir algo también de esas cosas controversiales. No hay peor cosa para una campaña que un candidato que se siente inteligente. O sea, se sienten inteligentes y entonces quieren ser estrategas, voceros, debaten con los entrevistadores, debaten con él y lo contradicen, dan conferencias como si fueran dioses diciendo la verdad. Es decir, no hay peor candidato, no hay para una campaña que un candidato que se sienta inteligente. El candidato tiene que sentirse candidato, así que se tiene que sentir candidato. Es alguien que tiene que transmitir, convencer, seducir. Eso es lo que tiene que hacer un candidato. Perfecto. Entonces las 3 claves ya los dijimos. No asumir,
tener muchos botoncitos y buscarse candidatos no muy inteligentes, pero sí que conecten y que se asuman muy bien como candidatos, ¿no? Que sean inteligentes, pero que no se sientan inteligentes. Perfecto, don Roy. Pues muchísimas gracias. Ya no me podré lanzar de candidato, entonces ni modo, la inteligencia nos lo permite. Tengo muchos botoncitos, pero no inteligencia. Si eres buen candidato, César, voto por ti. Muchas gracias, don Roy. Como siempre, mil gracias y platicamos pronto otra vez. Nos vemos pronto, César.